Family, a prayer that we pray together is a powerful. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de WTN. Today we pray in thanksgiving for the Hoy oramos en agradecimiento por la misa. Altísimo y gloriosísimo Dios, tu amor generoso nos infunde enorme respeto, pues ideaste una manera de hablar y unirte con nosotros, pobres criaturas, en la Santa Misa. Santifícanos a través del santo sacrificio. Revélate a nosotros por medio de tu palabra. Únenos más y más contigo por medio de la Sagrada Comunión. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por el don de la Santa Misa, que ha alimentado a multitudes a través de los tiempos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. O God, Oremos. strength of those Dios who nuestro, fortaleza de los que en ti esperan, que quisiste que el obispo San Juan Crisóstomo brillara por su admirable elocuencia y por su firmeza en las tribulaciones. Concédenos que, instruidos por sus enseñanzas, nos fortalezca el ejemplo de su invencible paciencia. through our Lord Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Brothers and sisters, Hermanos, I, yo, a prisoner for the el prisionero por el Señor, les ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, with patience, sean comprensivos, with one another, sobrellévense mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu, bond of peace, con el vínculo de la paz. one body and one Un solo cuerpo y un solo espíritu. as you are also Como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, faith, una fe, one baptism, un bautismo, one God, un Dios, Padre de todo, who is over all, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. was given to each A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo, he gave some y Él ha constituido a unos others as prophets, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, to equip the whole para el perfeccionamiento de los santos for building up en función de su ministerio until we all y para la edificación del cuerpo de Cristo, in knowledge of the hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, of Christ, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Here I am, Lord. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. I have waited, Yo esperaba con ansia al Señor. and he stooped Él toward se inclinó y escuchó mi grito. and he put a new song Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. sacrifice, Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, but ears open y en cambio me abriste el oído. burnt offerings. No pides sacrificio expiatorio. Then said I, Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. in the written scroll, Como está escrito en mi libro, to do your will, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, and your law is y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. I announce your justice. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. As No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu your voluntad. justice I kept not hid within my heart. Your faithfulness and your salvation Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tus manos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentre tendrá vida eterna.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. On another occasion, Jesus En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. That poor, imperiled seed, right, has a lot of things against it. Threats. Esa pobre semillita tiene muchas cosas en su contra para que eche raíz y dé fruto, And they can, pero las semillas son fuertes. on a library shelf, I'm waiting to plant that one day. It's been there for years. Tengo una Grow when I stick it in some wet soil. God's piña de pino en mi power to it. estante y la he tenido ahí durante años y he estado esperando años para sembrarla y probablemente cuando la siembre ha de dar fruto. Ourselves to that. The Saint Y la palabra de Dios tiene el poder de dar fruto si es que abrimos nuestros corazones para que eche raíz. homilies, El santo que celebramos hoy, San Juan Crisóstomo, I was reading a number of them. doctor de la iglesia y obispo, fue un gran predicador y escritor y tenemos muchas homilías de él que escribió y que las seguimos leyendo hasta el día de hoy. He spoke in a term I think that would appeal even to a modern culture. Él escribió en un estilo que incluso Love of it being hasta el día de hoy society. no lo encontraríamos llamativo. God, this Escribió acerca de temas como el matrimonio, como la grandeza de Dios, be procreative. del amor como base de la sociedad. Escribe acerca de esos elementos fundamentales y también de temas prácticos, de cómo tener amor y ternura y servicio uno hacia el otro, acerca de cómo compartir entre los cónyuges. Él fue llamado la boca de oro porque fue un gran predicador. But his rhetorical skills Sus talentos de retórica eran impresionantes. in Él estudió retórica en Antioquía, lo cual está I was en Siria, lo que hoy es en el sur de Turquía. in Nació en el año 349 y pasó 11 años como sacerdote en Siria, pero primero fue bautizado en 368 y luego se retiró durante 4 años para vivir con un grupo de ermitas vecinos and for 6 years he was in y durante 6 años vivió solo en una cueva the Gospels, the letters estudiando las escrituras, especialmente los evangelios, las cartas de San Pablo, pero luego tuvo problemas de salud, to Antioch. no podía cuidarse de sí mismo, así que volvió a Antioquía y fue ordenado como sacerdote en el año 386 y pasó 11 años ahí como sacerdote. Prolific of the Se le following cuenta entre los más prolíficos de los padres de la iglesia. authentic Escribió commentaries 17 tratados, más de 700 homilías
And thank goodness some varios comentarios sobre because they're very San Mateo y San Pablo. he had to battle at the time Y Arianism, en aquel entonces denying tuvo que luchar Christ, contra el arrianismo, aquellos que he was very negaban la divinidad de Cristo, y fue muy elocuente en todo esto, por supuesto. Y después de su época en Antioquía fue nombrado obispo en el año 397, obispo de Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano, y él quería renovar la iglesia, los laicos, los clérigos, incluso quitó varios obispos de sus puestos por diferentes motivos, porque no habían sido ordenados de manera correcta. Él dedicó mucha energía a su labor y sufrió por, como resultado de ello, pues sufrió exilio 2 veces y me parece que falleció durante su segundo exilio. También compuso diferentes homilías. He was proclaiming a city inspired by Christian faith. Él estaba proclamando Upheld the primacy of the individual Christian la person, not primacía del cristiano como individuo, everyone. incluyendo a los pobres, no solamente ciertos grupos, sino todos. Many homilies on Escribió muchas homilías acerca de los peligros de the gospel. lo terrenal One of his quotes from the Eucharist, y la riqueza y su correcta utilización según el Evangelio. say to yourself, Acerca de la Eucaristía, él escribió: cuando veas la Eucaristía expuesta, dite a ti mismo, gracias a este cuerpo ya no soy polvo y cenizas, ya no soy un prisionero. Gracias a esto tengo la esperanza de alcanzar el cielo, de alcanzar la heredad eterna en compañía con los ángeles y con unión estrecha con Jesucristo. Tenemos el privilegio de nuestra vida sacramental, de tener una experiencia concreta y real de Jesucristo. La Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. Todos los demás sacramentos están ordenados en torno a Él como su meta final. Es la plenitud de la comunión. Recibimos esta comunión para incorporarnos en el cuerpo místico de Cristo. Y la primera lectura nos habla del sacramento del bautismo. Es una exhortación acerca de cómo hemos de vivir. Hemos de vivir de una manera digna del llamado que hemos recibido, una vida moral guiada por los principios de la Iglesia, del Evangelio, con toda humildad y mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros con amor. San Juan Crisóstomo habla mucho acerca de estas cosas en el matrimonio y cómo el otro responde a esto. El hombre responde a la dulzura y el afecto de la mujer, y la mujer responde al sacrificio del hombre cuando da su vida para proteger a su esposa. Y de hacer esto con humildad y bondad y paciencia, y esto fomenta la unidad del espíritu. Y si no hacemos esto, estamos bloqueando el espíritu de que obra en nuestras vidas. Y como dice San Pablo aquí, es el vínculo de paz, un solo cuerpo, un solo espíritu. Es ese espíritu de comunión que nos llama hacia el cuerpo. Hay unidad ahí. Como pertenecemos al Señor, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, también estamos unidos a otros porque ellos también están unidos a Él. Y este es un punto clave, que la unidad ocurre en Cristo. No se trata solo de una vida moral, sino de una unión en Cristo, por la gracia, por la obra del Espíritu Santo que nos une, que forma este cuerpo único. Y al final de este pasaje, en Efesios, él habla acerca de los diferentes papeles que tenemos. Algunos apóstoles, otros evangelistas, otros pastores y maestros para equipar
a los santos para la labor de ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Todos los carismas, papeles y vocaciones son para edificar ese cuerpo de Cristo. We seek that, especially, in today's time, Especialmente en la época, esta época de hoy, donde hay tanta tensión y tanta falta de unidad, tanta falta de paz. peace in Christ, Podemos tener esa paz en Cristo to the unity of faith and knowledge of the Son of God, to mature para que podamos to the extent of full alcanzar la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios mature manhood, full stature, and y madurar plenamente. stand up straight, strong, Podemos human flourish, erguirnos fuertes, florecer como humanos, con un propósito, con virtud. of our human nature, Esa es la plenitud de nuestra naturaleza humana, cuando comparte la naturaleza divina. and No comete violencia contra ella, no la daña, y es algo que necesitamos hoy. Esa paz que solo Cristo puede darnos y nos la ofrece en los sacramentos. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. El bautismo es llamado la base de toda la vida cristiana. Es la entrada hacia la vida del Espíritu, donde quedamos libres del pecado y volvemos a nacer. ¿Dónde más podemos ser libres de los pecados? Tenemos ese nacimiento nuevo de las alturas en espíritu, nacidos a esta nueva vida divina, por seguro una renovación de nuestra naturaleza humana caída. Somos hechos miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos ese vínculo de unidad. Y luego la Eucaristía, la confirmación. La Eucaristía nos da esa unión a un grado incluso mayor. La Eucaristía hace la Iglesia. Los padres de la Iglesia lo dirían. Estamos unidos más estrechamente en la Iglesia de Cristo. incorporates us into the church, El amor nos incorpora en la Iglesia baptism. y realiza el bautismo. Y la Eucaristía, el Vaticano II habla elocuentemente acerca de ello, que es el sacramento de amor. A sign of unity. We come together Es señal de unidad. Nos reunimos para adorar a Dios. to worship Hemos recibido una manera de adorar a Dios de manera correcta en el Hijo. coming together as a sign Así que unity as al congregarnos como señal de bond of unidad de los cristianos, es una señal de este vínculo de caridad. which Christ is consumed. Es This is el banquete pascual en el cual Cristo es consumido filled with grace and y la mente se llena de gracia is given y recibimos la promesa de gloria futura. Esta liturgia es una prefiguración de la liturgia celestial, de la vida eterna. La mente se llena de gracia. Nuestras mentes pueden dispersarse mucho si estamos preocupados. No podemos estar en el presente, incluso presentes en nuestras propias vidas, porque nos podemos distraer mucho, especialmente con los celulares o este mundo virtual que puede fracturar nuestras vidas. Cuando recibimos la Eucaristía, nuestra mente se llena de gracia, tenemos comunión con Dios, podemos decir, hágase tu voluntad, enfocándonos en su voluntad en nuestras vidas. Y esto nos une, us on nos enfoca en Cristo. and a pledge of future glory. Y una promesa de gloria eterna. Eats his blood, eats his body, drinks his blood, has Aquel que come de su cuerpo y beba de su sangre, tiene vida eterna, y el Señor los resucitará en el último día. Qué gran consuelo nos da eso. Es una promesa de que si eternal life. comemos de su cuerpo y bebemos de su sangre, tendremos vida eterna y seremos resucitados en el último día. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra confianza. Y es muy hermoso que al final de nuestra vida, y yo lo veo esto como un sacerdote todo el tiempo, cuando hago la unción de las personas, en ese sacramento es el perdón de los pecados y el de la Eucaristía.
They've been faithful to that. And all that entails, yes, Y todo ello involucra que sí, tenemos que ir a confesarnos y arrepentirnos del pecado, tener una vida de oración diaria, entails all that, but it's a pledge of involucra todo eso, pero es una promesa de gloria futura. Podemos tener esa seguridad, esa confianza, esa paz, que ese es nuestro destino. we're enjoying that to some extent now. Jesus present in our life. Y en cierta medida lo podemos disfrutar ahora. Jesucristo presente en nuestras vidas. La Eucaristía es Strength and grace from that la fuente y culmen de la vida cristiana. of worship. Es el culmen de la comunión. Podemos alabar a Dios. Cast aside the false Podemos idols, the hacer a un lado todos los falsos ídolos, todos los apegos que tengamos y adorar a Dios, que nos sacia, places us in the kingdom of God. que nos da libertad, que nos saca del reino de las tinieblas y nos pone en el reino de Dios. Así que todos los sacramentos, todos los ministerios y las obras de apostolado están unidos en la Eucaristía y orientados hacia ella, que es Cristo mismo. We offer that to the Lord. We give it to Him. Presentamos nuestras vidas mismas en la misa. Todo encuentra su All realización en la Eucaristía. Todas las buenas obras a las que estamos llamados, todos los servicios, a estar ahí por los demás. Podemos encomendar a todos los que amamos a la Eucaristía, ofrecerlos en la misa con el sacerdote. It's a sign and cause of Pero es señal y causa de vida divina, de comunión con Cristo, de comunión con el pueblo de Dios. Dios ha tomado acción divina Christ and the Holy Spirit. en nuestra adoración del Padre a través de Cristo en el Espíritu Santo. Dios nos santifica en estos sacramentos. ¡Qué gran poder! Hear that word. We come to faith. Recibimos esa palabra, With faith, recibimos esos sacramentos con fe. Son transformadores heavenly glory. y nos ponen a prueba para la gloria celestial. Let us offer our petitions to the Father. Ofrezcamos nuestras peticiones al Padre, quien nos enriquece todos los días con los dones de su amor. Que la Iglesia se regocije en la infinita misericordia de Dios que ha alcanzado nuestra salvación y celebremos la gloria que nos ha sido concedida en Cristo. Roguemos al Señor. That the lay faithful Que los fieles laicos tengan la valentía y generosidad de aceptar mayor responsabilidad por las labores de la Iglesia de educación y evangelización. Roguemos al Señor. that we may not be afraid Que no temamos ser fieles a la enseñanza de Jesús sobre la dignidad de la vida humana, incluso si nuestra divinidad causa que algunos se alejen de nosotros. Roguemos al Señor. for an increase in vocations to the Por un aumento en vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada, roguemos al Señor. that those who have died Que aquellos que han muerto en paz descansen. to the Lord. Roguemos al Señor. And we pray especially today for En especial, hoy pedimos por Frank Seller, el padre de nuestro padre John Paul. we pray for Su misa strength and de exequias es hoy. pray to the Lord. Rogamos por consuelo para toda su familia. Roguemos al Señor. Power most of all by Señor, revelas tu poder principalmente por tu perdón y compasión. constantly with your grace. Llénanos constantemente con tu gracia al apresurarnos para alcanzar las alegrías que nos has prometido en el cielo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Grace shining forth from your lips like honeycomb, as when light and thy river
Pray, pray, brethren, that my Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. may the sacrifice Que te agrade, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. It is truly right En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. for as on the Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Crisóstomo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Benedictus viveni, nomine Domini. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives Santo eres, en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. For the night he was Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Take this, Tomen and y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. in a similar way, when supper was ended, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: Take this, all Tomen of you, and drink from y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, the blood of the sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. do this. Hagan esto en conmemoración mía.
Mysterium Fidei. Therefore, Lord, as we Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. look, we pray upon Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, us to yourself. para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. May he make of us an Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, with the most con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, with your blessed los apóstoles y los mártires, Saint John, San Juan Crisóstomo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. may this sacrifice of our Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. through Christ Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti and unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Precepti salitaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et eventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christi, quid existi apostolis tuis,
Pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et ordinare dignities, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nos dignus, utres subjectum mea, et tantum digrevo, et sanabitur anima. We proclaim Christ crucified, Christ Nosotros predicamos a Cristo crucificado, a Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, yo dirijo mis oraciones hacia el Santo Tabernáculo, donde tú moras por causa de mi amor. Yo te amo, oh mi Dios, no puedo recibirte en la Sagrada Comunión. Ven hacia mí, a pesar de todo, y visítame con tu gracia. Ven espiritualmente a mi corazón, purifícalo, santifícalo, conviértelo para que sea como el tuyo. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sea sana. Amén.
Let us pray. Oremos. Grant, O merciful God, Concede, Dios misericordioso, que el sacramento que recibimos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo nos haga crecer en tu amor y nos haga fieles testigos de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.